¿Sí puedes? ¿O te ayudo? Ya estamos. En nombre del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Colegio de Letras Hispánicas de FES-Acatlán, damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Nuevas Metodologías para el Análisis Literario. El día de hoy, en nuestra quinta reunión, tenemos a las doctoras Olga Albarrán Casels y Marina Betaglio de la British Columbia University. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Elisa Dibiase. Muchas gracias, María. Pues sí, tenemos con nosotros hoy una conferencia que, bueno, a mí en lo personal me emociona de manera particular. Se llama Prácticas Académicas asociadas con la representación de las madres y la maternidad en la cultura contemporánea. Y tenemos con nosotros a la doctora Marina Betaglio, que es profesora titular en el Departamento de Hispanic and Italian Studies de la University of Victoria en Canadá, donde imparte cursos de lengua y literatura española e italiana contemporánea. Es doctora en literatura española por la Universidad de SUNY Buffalo. Obtuvo una maestría en Comparative Cultural Studies por Ohio State University y es licenciada en Filología por la Universidad de Génova. Sus intereses académicos en el ámbito de los estudios culturales se centran en la representación de la maternidad, la violencia de género, la crisis de los cuidados y la autorrepresentación en la narrativa gráfica actual. Entre sus publicaciones recientes se encuentran el número monográfico de la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos dedicado a la narrativa gráfica y el volumen Representare la violencia di genere, sguardi femministi tra critica, activismo, escritura, además de numerosos artículos sobre literatura y cultura española e italiana. Ha disfrutado de becas de investigación en el Center for Studies in Religion and Society en la University of Victoria y posiciones como investigadora visitante en la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Barcelona. Junto a Olga Albarrán Casels, coordina el monográfico de la revista Absces 21 sobre maternidad, reproducción social y cuidado en la época neoliberal, descolonizando el imaginario patriarcal. La presentación de hoy forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Social Sciences and Humanities Research Council de Canadá. Y también está con nosotros aquí la doctora Olga Albarrán, que es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de British Columbia, Canadá. Estudió filología hispánica y realizó un máster en estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de investigación incluyen la narrativa contemporánea, los estudios de género y las representaciones culturales de las madres y la maternidad a ambos lados del Atlántico. Su libro Procreación, Escritura y Maternidad en la España Contemporánea, publicado este año con Ediciones Libertarias, explora la literatura de la gestación y desde la crítica literaria investiga cómo distintas autoras de la España contemporánea han plasmado su relación con la procreación en lenguaje artístico. Actualmente enseña español en la University of British Columbia. Perfecto. Bueno, pues entonces, sin más, cedo la palabra a nuestras conferenciantes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Elisa. Es un placer estar aquí en este espacio que nos han dejado para, pues, nosotras hablar del tema que nos apasiona, ¿no? Mamás y bebés. No, es una broma. Y bueno, voy a ceder la palabra que empiece primero mi compañera Marina. Voy a compartir pantalla, ¿no? ¿No es cierto? A ver si puedo. Ok, un momento. A ver, perdón. Acá. Esto no es. Esto sí es. Gracias por la paciencia. Ajá.
aquí tenemos la presentación. Marina, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todes y todos. Y estamos muy contentas de poder compartir estas reflexiones. Y entonces nos gustaría, como punto de partida, subrayar el hecho de que nuestras investigaciones en torno a las representaciones de la maternidad, o mejor dicho, de las maternidades, en el ámbito literario, cinematográfico, en la narrativa gráfica, parte de la constatación de un silencio que a lo largo de los siglos ha negado voz y agencialidad a las madres. Personajes que suelen ser escritas, narradas, representadas, en vez de ser sujeto de la narración. Entonces, pasar de rol de objeto a rol de sujeto y encontrar un estilo literario, una lengua, unas posibilidades expresivas que den fe de las sensaciones contrastantes, de las ambivalencias y sobre todo los conflictos que esconde la maternidad, es un nudo crucial, ¿no?, dentro de lo que es nuestra cultura. Y no en balde, la escritora y crítica literaria Jane Lazar habla de un nudo materno, ¿no?, en su famoso ensayo Maternal Knot, ¿no?, este nudo sobre el que queremos reflexionar. En el capítulo inicial de este libro reflexiona y se pregunta, como han hecho autoras como Carmen Riera en España, por las razones de este silencio y por los mecanismos de censura y silenciamiento que han operado impidiendo que las escritoras a lo largo de la historia hayan podido dar fe de unas experiencias que han sido acaparradas y narradas por parte de autores hombres en los casos en los que se han narrado, ¿no?, porque tampoco son muchos. Y han establecido una visión profundamente androcéntrica sobre la procreación a partir del embarazo, el parto, la crianza, el transformarse en madre y ejercer un rol socialmente marcado por connotaciones bastante negativas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la polifonía de significados de la palabra madre, por ejemplo, en México, ¿no?, donde se podía abrir un gran debate sobre el uso de esta palabra. Estas consideraciones iniciales nos llevan a plantearnos numerosas preguntas que sirven de punto de partida de estas investigaciones. Sí, bueno, el punto de partida normalmente que llevamos a cabo es un brainstorming, ¿no? Marina y yo siempre nos preguntamos en qué obras de la literatura vemos representadas a madres y maternidades, también en qué obras cinematográficas o en novelas gráficas, ¿no? Y después la siguiente pregunta sería ¿cómo son representadas? Si tienen voz, se cuentan a sí mismas o son contadas y quién las cuenta, ¿no? Eso sería como la parte inicial de nuestra metodología de cómo abordamos este tema o esta problemática a la hora de investigarla, ¿no? Asimismo, también nos planteamos, ¿no?, si todos los seres humanos nacemos y morimos, porque la literatura ha divagado y explorado la muerte hasta el hartazgo sin dejar de agotarla y sin embargo había pocos textos que hablaran sobre gestación o parto, lactancia, primera infancia, crianza, ¿no?, en primera persona, porque la literatura, la filosofía y la cultura en general eluden la maternidad, ¿no? Así vemos que el campo literario ha producido, por un lado, una extensa cantidad de textos dedicados a la figura de la madre, desde Medea, por ejemplo, y sin embargo han sido menos las obras que han abordado la reproducción humana desde el punto de vista del sujeto. Escasas son las autoras que han explorado y escrito sobre el cuerpo reproductivo o su proceso formativo como madres en la historia de la literatura. No obstante, como pueden ver en las imágenes, a partir del finales del siglo pasado, han empezado a surgir obras que otorgan un lugar central a la procreación y el cuerpo reproductivo. Y en efecto, la literatura sobre maternidad, aquí vemos algunos ejemplos que después continuaremos explorando en este
en este día, ¿no? La literatura decía sobre las maternidades en primera persona, parece que hoy se ha convertido en una nueva corriente y como sabemos eso vende. Son obras que en su mayoría han sido publicadas por en primer lugar, a lo mejor editoriales independientes, pero que también vemos aquí, ¿no? Otras que sí son parte de grandes grupos editoriales, empresas, que en su mayoría han apostado por títulos escritos por mujeres, donde aparece la palabra madre o embarazada, y eso es algo que hasta hace relativamente poco resultaba impensable, ¿no? En escritoras, sobre todo noveles, dentro de este tipo de corporaciones o conglomerados editoriales que anteponen una lógica claramente monetaria, ¿verdad? Aunque muchos de estos textos, sin ser su propósito, han sido o siguen siendo catalogados dentro de la sección de libros de autoayuda. El mercado editorial, sin embargo, vemos que está adaptándose a esta nueva demanda de lectores que buscan acercarse literariamente a una experiencia tan endémica como la muerte y el amor, que es la reproducción. Y no es que antes no se hablara de maternidades, sino que, como declaraba la psicoanalista Helen Deutsch, las madres no escribían, estaban escritas. O mejor, si las madres han escrito, no lo han hecho como tales. Ahora encontramos, sin embargo, modos de hablar sobre la reproducción distintos. Se está escribiendo, entre otras cosas, desde la propia experiencia, algo que no es exclusivo en el contexto hispánico, sino que también es una exploración que se está dando en la narrativa norteamericana o francesa contemporáneas. Bueno, en este sentido, vemos que sí, por un lado, la literatura canónica occidental ofrece pocos ejemplos de autoras que han reflexionado en primera persona sobre las experiencias maternas. Bien, es verdad que si rastreamos la literatura, tanto en lengua castellana, así como en italiano, en inglés, vemos que existen textos a lo mejor menos conocidos, menos socialmente aceptables en cuanto a la maternidad. Podemos pensar, por ejemplo, en relatos breves, en novelas, en poemas, en textos privados como diarios, que en muchos casos no se han publicado, y también en libros publicados que a lo mejor no han entrado a formar parte de lo que es el canon, ¿no? No son libros que hemos leído, digamos, en la prepa o en nuestros cursos de literatura universal. Y son libros en los que nos permite el análisis de estos libros, de estas autoras, vemos que esta investigación muestra que no es verdad que las mujeres siempre se han encontrado en esta tesitura de tener que decidir si ser madres o ser escritoras, si crear o procrear. En algunos casos lo han hecho y lo han hecho en muchos casos con una voz muy crítica, ¿no? Y esta voz tan crítica que mina los cimientos heteropatriarcales son voces que en muchos casos se han querido, digamos, acallar. Y aquí he puesto algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero por ejemplo, la italiana Sibilla Leramo, que con una mujer reflexiona sobre su experiencia de abusos que la llevó a abandonar a su hijo. Natalia Ginsburg, en este texto menos conocido, que se titula "Y eso fue lo que pasó", retrata a una madre asesina que perdió a un hijo. Y hay cuentos de Amparo Dávila, que a lo mejor dentro del contexto mexicano se conocen mejor, entre los que también hay un cuento en el que se muestra el deseo de abortar por parte de una mujer que se aproxima a la menopausia, ¿no? Entonces, esto nos permite reflexionar sobre el hecho que tanto en el siglo pasado como en siglos anteriores, sí, las mujeres han escrito dentro de diferentes formatos sobre la maternidad. Lo que algunos críticos han llamado la literatura del yo, que se establece más a partir del cambio de siglo, marca
sin embargo, nuevas posibilidades expresivas, ¿no? En cuanto a la posibilidad de relatar las experiencias del embarazo, ¿no? Entonces pasamos del silencio a una inusitada visibilidad. Y aquí podríamos reflexionar junto a Michel Foucault sobre la visibilidad, ¿no? Porque hay este cambio, ¿no? Algunos críticos hablan de boom, y siempre que se habla de boom, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque la visibilidad, como nos enseña el pensador francés, también es un mecanismo disciplinar, ¿no? Entonces, conviene reflexionar sobre el rol de la crítica, sobre las temáticas, cuáles son las preocupaciones más recurrentes, los géneros literarios que se prestan más a relatar las maternidades, la necesidad de crear un nuevo lenguaje, ¿no? Porque carecemos de esta genealogía de la que hablaban escritoras feministas, ¿no? La necesidad de encontrar la manera de tener estilos narrativos que puedan dar fe de toda una serie de sensaciones, de vivencias que han sido invisibilizadas dentro del canon literario, ¿no? Podemos pensar también en la función consolatoria de ciertas narraciones autobiográficas, la relación entre reivindicar lo íntimo, lo personal y también su comercialización. Entonces podemos preguntarnos si lo personal es siempre político o lo personal puede ser también un mecanismo que lleva a una comercialización de lo personal, ¿no? Entonces emergen toda una serie de nuevos estilos, nuevos géneros híbridos, nuevas maneras de narrar, de las que vamos a hablar un poquito así brevemente, ¿no? Yo, por ejemplo, en uno de mis artículos hablo de Maternal Chronicles, que son una serie de textos más comerciales, con menos, digamos, interés literario, que dan fe de estas nuevas maternidades contadas, ¿no? Y también otra reflexión que nos parece importante es que si hasta hace poco hablábamos, ¿no? A partir del texto de Adrienne Rich, A Woman Born, del hecho de que todos y todas nacemos de mujer, hoy en día tenemos que pensar que existen sujetos que no se identifican como mujeres, sujetos trans que maternan. Entonces tenemos que abrir también estos conceptos, ¿no? Entonces, dentro de una reflexión sobre lo que es la investigación, tenemos que pensar que las categorías que han sido fundamentales para poder abordar estos temas son categorías que siempre están categorías importantes, pero categorías que tenemos que constantemente revisar desde una perspectiva crítica. Sí, y bueno, por ello, ¿no? La metodología con la que nos acercamos, ¿no? A la hora de explorar es una metodología multidisciplinaria, ¿no? Que podemos también definir como una intersección, ¿no? Entre distintos feminismos, teoría literaria y estudios reproductivos. A la hora de abordar cualquier obra, el ángulo que debemos tomar siempre es multifocal, ¿no? Y tener una diversidad de disciplinas nos ayuda, ¿no? A abordar la complejidad de esta relación humana que engloba la palabra maternidad, ¿no? Entonces, distintos estudios que abordan el tema desde ámbitos como la sociología, la antropología, también los estudios literarios, distintos movimientos filosóficos, nos ayudan, ¿no? A explorar este campo dentro del universo social. Las preguntas de investigación que nos planteamos normalmente son, entre otras, estas cuestiones, ¿no? ¿Qué persiguen estos textos que hablan sobre el acontecimiento de ser madre? ¿Cuál es el poder del arte respecto a la procreación corporal? ¿Cómo plantean estas autoras la manera en que la reproducción se ha puesto al servicio de la dominación masculina? ¿Y puede ser subversiva?
¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué géneros literarios resultan más eficaces a la hora de relatar algo tan misterioso como la reproducción? Según Christine Planté, ya simplemente el hecho de que una mujer escriba cuestiona la distribución de roles reales y simbólicos entre los géneros, ¿no? Al escribir sobre la experiencia reproductiva, se está pensando la procreación a través del cuerpo, el cual deja de ser solo objeto y se convierte también en sujeto por medio de la narración. Escribir, por tanto, deja de ser un ejercicio meramente mental y se convierte en una actividad creativa corporal que desafía muchos de los preceptos asumidos. Asimismo, la experiencia proporcionaría en determinadas circunstancias, como sugiere la teórica Bell Hooks, un lugar crítico privilegiado desde el que hablar. Y entonces, en ese sentido, pensamos que harían falta más relatos y representaciones en primera persona sobre el proceso reproductivo, historias sobre la infertilidad, el deseo de ser madre, el aborto, el embarazo, el parto y distintos modos de enfocar, ¿no?, esa travesía de largo recorrido que es la maternidad, que pluralicen el discurso dominante sobre la reproducción, que la ha considerado un proceso pasivo que forma parte de la naturaleza y el cuerpo femenino y por ello ajeno a la crítica cultural, pese a que esta misma práctica ha sido la encargada de formar dicha visión distante, compartida por los campos de la medicina, la filosofía o la religión. Es una tradición humanista occidental que ha naturalizado sus propias construcciones. El cuerpo humano, como se sabe, es problemático, ¿no? En Thinking Through the Body, Jane Gallup nos recuerda que el enigma de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, se debe a que este no es una creación de la mente y, sin embargo, la seguimos usando para tratar de comprenderlo. O dicho de otra manera, la mente y la lógica, las palabras y el lenguaje, que no son sino creaciones intelectuales, o la filosofía, en una palabra, intentan incesantemente explicar el cuerpo, pero nunca se llega a una conclusión unánime ni definitiva o satisfactoria, pues el cuerpo, al ser un misterio, por definición, elude ser apresado por la lógica, o al menos por la lógica creada hasta ahora. Se necesita otra manera de concebir el cuerpo, pensándolo usando un método distinto. Pero como se pregunta Andrew Parker, ¿pueden las madres ser filósofos? La filosofía ha sido el imperio de la razón, por lo que ha relegado la maternidad y a la mujer, asociadas a lo corpóreo, a sus márgenes. Mujeres y filósofos son dos aparentes enemigos, según Gallup, que no obstante son el cuerpo de nuestro estudio. Nosotras abordamos siempre textos que se escriben desde y sobre el cuerpo reproductivo y su relación con la reproducción. Según también la teórica feminista Iris Marion John, la imagen de la reproducción, en concreto el embarazo, como un tiempo muerto donde no pasa nada, pese a ser el periodo en el que se crea silenciosamente la vida en el interior del cuerpo materno, ha puesto en evidencia cómo el discurso reproductivo excluye la subjetividad femenina. Sin embargo, el embarazo no es únicamente un fenómeno corporal desligado de toda creación mental. ¿Qué significa crear y procrear? ¿Cuál es la relación que se establece entre la reproducción y la producción literaria? Amy Mullin recuerda que el discurso filosófico occidental predominante, de Platón a Nietzsche, por ejemplo, ha decretado que solo los que son incapaces de parir son aptos para la gestación espiritual, lo que ha llevado a desestimar la experiencia reproductiva como algo meramente material y sin relevancia intelectual. Esta problemática ha estado entre reproducción y producción, ha estado presente en la investigación feminista desde los años 70 y sigue dando de qué hablar. La crítica Susan Bordo sugiere que la reticencia dentro de los feminismos a abordar la procreación se ha debido en parte a que el embarazo y el parto son eventos experienciales profundos que corren el peligro de ser esencializados. Esto es, que al formar parte de la categoría de experiencia femenina se esencialice el embarazo y otro tipo de
prácticas con la consecuente exclusión del resto. Por ello, Bordo recomienda tener en cuenta la diversidad histórica, racial y cultural de la experiencia reproductiva para caer en esencialismos. A ver, sí. Bueno, es interesante por ello leer las visiones de las autoras contemporáneas que persiguen desmantelar esta normativa del campo reproductivo que ha prevalecido en la cultura hispánica y buscar alternativas feministas respecto al sujeto y cuerpo de la procreación. Autoras como las que vemos aquí, que han decidido dejar atrás el silencio de esa maternidad literaria en primera persona, con una voz propia y contundente. Sus obras, por la novedosa materia que tratan, sondean distintas maneras de contarse, conscientes de la innovación que están introduciendo y la transformación que buscan provocar, perturbando tanto los cánones acerca de los temas adecuados para ser literarios, como las convenciones sociales anquilosadas en preceptos patriarcales. Estas narrativas desafían las visiones de la reproducción como algo privado, íntimo y por lo tanto inefable, ayudando a cambiar su estatus político. El poder del arte está relacionado con nombrar una práctica tan oscurecida y silenciada y por lo tanto mistificada que las escritoras ahora han penetrado en las prácticas discursivas que las habían silenciado para cuestionarlas y desafiar esas visiones pasivas sobre el cuerpo reproductivo. La procreación también es una importante forma de entender la sociedad y sus relaciones con las nuevas formas literarias. Vemos que se está formando una nueva narrativa épica centrada en la fisiología, como indica Marta Sanz, y nuevos tipos también de mujeres en la época neoliberal que deben ser reevaluados a la luz de los rápidos cambios en nuestra era tecnológica. En primer lugar, interesaría analizar los discursos en control del capital simbólico de la procreación y las teorías que cuestionan y confrontan esas visiones normativas que han naturalizado la reproducción como parte del cuerpo de las mujeres y han hecho que la definición de mujer sea igual a la de madre. Estas nuevas voces desafían esos puntos de vista y suposiciones también sobre la pasividad durante el embarazo y el parto. Aunque los nuevos discursos de la maternidad o de las maternidades corren sus propios riesgos. Primero, pueden reforzar el esencialismo, es decir, ver la maternidad como una esencia o la esencia de la feminidad y la única fuente legítima de felicidad para las mujeres. Cabe añadir que estas publicaciones, a pesar de que liberan a las mujeres de la maternidad al enfatizar la procreación como una opción personal, también pueden despolitizarla, liberando a la sociedad hacia el Estado de sus responsabilidades, aislando así a las madres en la maternidad, lo que también podría fortalecer las desigualdades y los estereotipos de género. Todo esto sucede porque, como sugiere el filósofo Pierre Bourdieu, es muy difícil escapar a las estructuras simbólicas y cognitivas de un sistema de dominación para cuestionarlo. O en palabras de Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmantelarán su casa. Debido a la fuerte preferencia por la primera persona en este tipo de relatos, nos lleva a considerar la naturaleza de la relación entre la autobiografía y los escritos sobre maternidad. Según las investigadoras Sidney Smith y Julia Watson, las escritoras han usado constantemente la autobiografía para replicar, para encarnar la subjetividad y para habitar y modular las variedades del yo. Además, al querer desarticular un orden patriarcal, utilizando estratégicamente lo personal como político, al narrador en primera persona, asociado tradicionalmente a un sujeto masculino, se vuelve en este caso también inevitable. Por lo tanto, las publicaciones actuales sobre la maternidad se enfrentan a una doble tarea de liberar, por una parte, a las mujeres de la reproducción obligatoria y, por otra, volver a politizar los discursos sobre la procreación para lograr mejores derechos para todo tipo de mujeres y madres. Estos textos que tratan sobre maternidades son parte de una nueva narrativa, como hemos dicho antes, sobre el cuerpo en el que el sujeto crea nuevas formas de vida. Se están forjando nuevas subjetividades discursivas y carnales en una narrativa transformadora, ya que la narradora no es la misma que antes del proceso de escritura, ya sea de procreación o de infertilidad. Una de las fuerzas impulsoras de la reproducción es el deseo de tener hijos.
el deseo de ser madre, del deseo de reproducirse. Y es algo que se ha considerado natural, instintivo y hasta homogéneo para todas las mujeres. Y con frecuencia hasta se ha confundido con el impulso sexual. Sin embargo, es algo que apenas se cuestiona y se ha explorado un poco marginalmente en la tradición literaria. Por ejemplo, tenemos a La perra de Pilar Quintana o Quien quiere ser madre de Silvia Nanclares, dos obras publicadas en el 2017 que reescriben la tragedia de Yerma, una mujer en pareja, casada, que quiere quedarse embarazada y no puede. Estos relatos tratan sobre esa narración clandestina de personas que desean tener hijos, mostrándonos la relación de su deseo con la subjetividad y lo sociocultural, el movimiento de las implicaciones individuales hacia las políticas de hoy. Es un deseo que las nuevas tecnologías han acentuado y extendido a cuerpos previamente marginados en la procreación. El texto de Nanclares muestra cómo las nuevas tecnologías, en concreto, pueden renovar nociones de la reproducción y facilita así la oportunidad de legitimar otras alternativas desde posiciones de poder y autonomía. Sin embargo, nos advierte que también conllevan el riesgo de apuntalar la idea de que toda mujer es siempre madre, no importa qué lejos esté de la heteronormatividad. Además, como explora la novela, estas tecnologías reproductivas también ocultan el peligro de reforzar la idea del cuerpo como un mero objeto de la procreación al servicio del mercado, un conjunto de fragmentos, de órganos fragmentados sin subjetividad o sexualidad. Y finalmente también se pueden afianzar desigualdades de clase y género y un individualismo hedonista. Hay numerosas tensiones en torno a este deseo que no es puramente natural o individual, sino también parte de las normas sociales y puntos de vista sobre la reproducción y la maternidad. Una parte también, una noción de Bourdieu, del habitus, ¿no? Un sistema de las categorías de percepción, apreciación y acción social históricamente constituidas. Otro concepto estrechamente relacionado con la maternidad es el amor materno y la relación afectiva entre madre y criatura. La relación madre-hija es, según Lucy de Garay, un núcleo explosivo, porque simplemente pensar en ella, nos dice, es equivalente a agitar las bases del orden patriarcal. Aquí he puesto dos ejemplos de Ariana Harwich, La débil mental, y de Mónica Ojeda, Mandíbula, ¿no? Donde es una escritura de este vínculo. Estos textos y muchos otros que abordan esta relación, ¿no? Lo que nos abordan son creencias, abordan este tipo de creencias negativas de competitividad, de hostilidad, asociadas tradicionalmente a la relación madre-hija en la cultura, lo cual ha configurado una matrofobia cultural cuyo síntoma evidente es la exclusión de la maternidad del canon literario. O en otras palabras, la aversión a la maternidad no se ha dado tanto como experiencia real para muchas personas, tanto como tema literario, en el que por mucho tiempo han evitado entrar las escritoras, ya que es un terreno pantanoso donde han prevalecido discursos prescriptivos que glorifican las funciones maternas y apuntalan el lugar que las madres deben ocupar en la sociedad. Una forma literaria que ha contenido estos discursos maternos es el diario, un género tradicionalmente elástico que, como el útero, se acomoda al desarrollo gestacional y a la narración afectiva que crea la subjetividad materna en textos como Línea Negra de Jasmina Barrera o Tiempo de espera de Carmen Riera. El diario ha sido el espacio textual donde el yo ha podido construirse y abstraerse con libertad, escapando al tiempo y a la vez supeditándose a él. Es una forma abierta con una única cláusula, la del calendario, que condiciona al presente los fragmentos narrativos que lo conforman. La preferencia por este formato tiene que ver en parte por la herencia literaria, como hemos explicado antes, pero a su vez también con el mismo propósito de componer un texto que se adapte, igual que la matriz, a la creación. Sería un contenedor flexible del discurso materno donde todo cabe. No obstante, al hablar de maternidades, si bien se pretende, por un lado, la asociación al sufrimiento, o sea, es evitar esa asociación al sufrimiento que ha acarreado por siglos debido a la persistencia de una ideología judio-cristiana, por otro, debe
también tener en mente que se puede caer en una neorromantización del amor materno, que estaría en consonancia con una reideologización maternal que la reproducción ha sufrido dentro del discurso neoliberal, como indica Beatriz Gimeno. Tras las importantes y necesarias conquistas en la esfera pública que han conseguido las mujeres dentro de las luchas feministas de la segunda ola, la cultura neoliberal ha favorecido un repliegue sobre aquellos espacios mistificados, especialmente el de la maternidad, nos dice Gimeno, que son más acordes con las expectativas culturales de las mujeres y que ofrecen mayores satisfacciones subjetivas. Puesto que no se ha conseguido una libertad igualitaria y las mujeres siguen siendo identificadas con la función de cuidadoras. Esta maternidad romantizada o una manera de vivir la maternidad por parte de algunas mujeres, nos indica también Gimeno, puede entenderse como un sustituto del amor romántico. Otros textos, sin embargo, alejan la maternidad de los procesos naturales, revelando sus aspectos construidos para así restaurar autonomía y libertad a la reproducción. Por ejemplo, 9 lunas, de Gabriela Wiener, es una crónica que realiza un cuestionamiento continuo de todas las partes del proceso reproductivo, comenzando por el mismo deseo de tener hijos. Ella cuestiona qué es ser madre y cómo es el proceso de convertirse en una, con el objetivo no tanto de encontrar una respuesta definitiva, como de desarticular las nociones más dominantes y opresivas relacionadas con la maternidad, las mujeres embarazadas y su sexualidad. Y es que a pesar de haber sido considerada central en la vida de toda mujer, la reproducción ha sido entendida como una experiencia menor, que se ha mantenido en un papel secundario dentro de la producción cultural. Al silenciar determinadas vivencias y mantenerlas excluidas de la producción cultural, no solo su verdad práctica pasa desapercibida, sino que dejan de existir por completo. No obstante, las nuevas obras que hablan de la procreación en primera persona desafían la falacia de que son acontecimientos íntimos e inenarrables y contribuyen a transformar el actual estado de cosas que privatiza la reproducción, ya que todo cambio político se inicia cuando es contado por primera vez. Según Toni Negri, para construir una nueva realidad necesitamos el relato y así poder pensar una nueva posibilidad de ser, desde lo abstracto, desde el arte. Relatos que hagan posible imaginar un futuro distinto es lo que facilitará la liberación. Por ello, estos libros sobre el proceso procreativo son necesarios para pensarnos libres, más cerca de un futuro donde la maternidad pueda vivirse de manera plena y consciente, un futuro donde las personas que son madres también puedan pensarse libres a partir del acontecimiento transformativo que supone la reproducción. Ese sería el poder del arte respecto a las maternidades. Posibilita la representación de una práctica que ha permanecido por mucho tiempo encubierta y por ello falseada, favoreciendo la creación de otra realidad. Así, el silencio en que se mantenían esas otras formas de entender la reproducción no está vacío, sino que es un silencio elástico y productivo, el cual se ha ido llenando de preguntas críticas que han ayudado a abordar y a elaborar un debate necesario. Y bueno, dadas todas estas complejidades de la reproducción, han surgido nuevos escritos sobre la maternidad que Marina Betaño ha agrupado sobre el nombre de Crónicas Maternas y de lo que más adelante ahora nos va a hablar ella. Marina, estás en mute. Gracias, Olga. Bueno, disculpad porque la había silenciado. Quisiera retomar algunos puntos de la excelente presentación de Olga y también dar un paso atrás para plantear algunas preguntas en cuanto a la incompatibilidad de la creación artística y la creación tanto literaria como la narrativa gráfica, y este concepto de la adversión a la maternidad, ¿no? Y me gustaría hacerlo a partir de Mafalda, que es un personaje que creo que todavía es un personaje icónico, ¿no? Dentro de la cultura latinoamericana y la cultura universal, podríamos decir. Y es esta tira en la que Mafalda vuelve a casa y le pregunta a mamá qué tal le fue el día y dice, ¿qué tal te ha ido en este antro de rutina? Y si lo pensamos junto a la cita inicial de una novela de la escritora española Carmen Martín Gaite, vemos que las dos tienen algunos puntos en común en cuanto ambas plantean ese interrogante. ¿Es posible ser madre y ser persona?
es posible por ejemplo, Mafalda le pregunta a su madre, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿No? Entonces, Mafalda interpreta los gestos de la actitud de la madre, la desazón, la resignación de las amas de casas, ¿no? Dentro de un planteamiento que es parecido al de Betty Friedan, ¿no? Que habla de la mística de la feminidad y nos permite visibilizar estos aspectos alienantes, ¿no? Dentro de una crítica marxista en cuanto a los modos de producción y a los roles sociales. Y vemos también que en esta niña, Mafalda, creada por Quino, en sus palabras, en sus planteamientos, se ven reflejadas muchas ideas de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, ¿no? Por ejemplo, la idea de la alienación del ama de casa, el lado oscuro de la condición femenina, de la maternidad, que la filósofa francesa llama una trampa patriarcal, ¿no? Que resulta ser un arma muy potente, ¿no? Utilizada por parte del patriarcado al fin de someter a las mujeres, ¿no? Entonces, Mafalda desarrolla una crítica al sistema capitalista que se refleja en su cuestionamiento de las dinámicas de poder que estructuran la familia, ¿no? Y de la inmanencia que, según Simone de Beauvoir, condena la maternidad a las mujeres. Entonces, me parece interesante, ¿no? Ese nudo, pasar de una visión en la cual, desde una perspectiva filial, la maternidad se ve únicamente como una trampa, como un encierro, como una esclavitud doméstica, a la posibilidad de vivir esa maternidad de otra forma, ¿no? Lo que decía Adrienne Rich, o sea, un tipo de mothering en vez de motherhood, o sea, una vivencia personal que logre superar las que son las trampas de esta institución totalizante. Ahora, pensando en estos aspectos, yo creo que ahí también hay nudos sobre los que tenemos que reflexionar, ¿no? Cuando se pasa de este silencio, de esta postura filial y de esta matrofobia, de este miedo a convertirse en madre. Y en este sentido es muy interesante lo que dice la psicoanalista italiana Silvia Vegetti Finzi, que dice que a finales del siglo pasado, la maternidad ocupa, a finales del siglo XX, el lugar que correspondía a la sexualidad en la segunda mitad del siglo XIX, la sede de conflictos que no se pueden enunciar ni pensar. Frente a esa imposibilidad de enunciación, estamos ahora en un momento en el que se intenta paliar esa conflictividad, sobre todo desde la ironía, ¿no? Y se intenta verbalizar. Ahora, si lo queremos ver desde un prisma psicoanalítico, podemos también pensar que esa proliferación de discursos maternos puedan ser también síntoma de ese trauma y de esta compulsión a seguir explorando estos temas, aunque también queda la gran pregunta, ¿son realmente tantos los textos en los que se habla de maternidad, ¿no? Realmente hay esta proliferación. Pero si la hay también, esto puede ser sintomático, ¿no? De la necesidad de superar este trauma de esta silenciación e invisibilidad. ¿Qué discurso se hacen las madres? ¿No? Preguntaba la filósofa y psicoanalista Julia Kristeva desde el feminismo francés. Sin duda, hoy en día, la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar, española, habla de la presencia de cierto fanatismo parental, ¿no? Que hace que, de cierta manera, la maternidad vuelva a imponerse como identidad totalizante, ¿no? Entonces, esta podría ser una ulterior trampa dentro de esta ideología neoliberal según la cual las mujeres eligen libremente transformarse en madre y esta elección conlleva, digamos, transformarse en
una identidad que no deja espacio para poder ser tanto creadora como reproductora, ¿no? Entonces aquí se unen toda una serie de discursos que pensamos que todavía tenemos que analizar con un poquito más de calma, ¿no? Porque sabemos que el patriarcado tiene esta enorme capacidad de, es como un camaleón, ¿no? Cambia de piel, cambia de discurso, y sobre todo creo que sería interesante si pudiéramos tener más conversación, ¿no? Sobre todo en ese momento en el que en muchos países latinoamericanos la lucha por un aborto libre, gratuito y seguro está tan presente, y al mismo tiempo están tan presentes estas fuerzas neoconservadoras, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que nos planteamos es, la identidad de la madre vuelve a ser totalizante, y se vuelve a ser totalizante, bueno, ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y también, ¿dónde nos posicionamos, ¿no? Frente a esa incompatibilidad entre ser madre y ser persona, del que hablaba sobre todo el feminismo de la segunda ola. Por ejemplo, una escritora pensadora española que se llama Esther Vivas habla de la necesidad de buscar una maternidad que vaya más allá del patriarcado y del neoliberalismo, y nosotras nos preguntamos, ¿no son el patriarcado y el neoliberalismo las dos caras de la misma moneda? O sea, el neoliberalismo, pensamos, es profundamente patriarcal. No es, digamos, una estrategia emancipadora, ¿no? Aunque se nos vende muchas veces como una vía de emancipación. Entonces, ¿qué rol juega el patriarcado de consentimiento? Hay una filósofa española que se llama Alicia Puleo que habla de este concepto, ¿no? Del patriarcado de consentimiento. Un tipo de patriarcado que ya no impone con la fuerza sus mandatos, sino que nos convence. Lo que hace, nos seduce, ¿no? Nos seduce a través de una serie de dispositivos para que nuestra elección sea condicionada de cierta forma. También podemos preguntarnos cómo se puede compaginar la maternidad, la escritura, el criar y el crear, si las estructuras, las formas de producción, la estructura social no cambia, ¿no? Entonces, esto nos lleva, digamos, también frente a lo que planteaba Olga a partir de la cita de Toni Negri, al hecho de que los relatos son muy importantes, ¿no? Porque los relatos nos permiten imaginar un futuro distinto, ¿no? Y eso pensamos que es probablemente un punto crucial, ¿no? Porque es importante vocalizar o dibujar o expresar los puntos de vista de las madres, porque esto puede abrir las puertas a nuevas posibilidades. Bueno, otras cuestiones que están muy presentes es la relación con esta situación de flexi-inseguridad, o sea, esta flexibilidad del mercado del trabajo que deja a tantas personas en situaciones de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una clase de trabajadores precarios elegir algo tan absorbente y tan demandante como es la maternidad? Entonces nos preguntamos qué rol juega el mercado en todo esto, ¿no? Y qué discursos se hacen las madres que no tienen voz, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando estamos dentro de un espacio universitario, estamos en un espacio que tiene ciertas connotaciones, o sea, tenemos unos cuantos privilegios de los que a veces ni siquiera estamos del todo conscientes, pero estamos dentro de unos privilegios seguramente de clase, privilegios de muchos tipos, ¿no? Dentro de un imaginario que en muchos casos sigue siendo blanco, heterosexual, de clase media, un pensamiento que en muchos casos no tiene en cuenta la colonialidad de nuestras culturas, ¿no? Todas estas relaciones de fuerza, y hace que al final la maternidad sea un poco
lo que se piensa cuando se piensa en la maternidad es solamente mujeres de clase media con estudios universitarios, ¿no? Que no son, digamos, la experiencia universal. Sin embargo, son experiencias parecidas a las de las lectoras, ¿no? Por eso es que también hay esta identificación, pero muchísimas experiencias todavía se quedan fuera de estas narraciones. También, digamos, hay discursos sobre la reproducción asistida, sobre la no maternidad, entonces está abriendo el campo para poder abarcar nuevos tipos de representaciones. Bueno, representaciones que también hacen una crítica a lo que es, digamos, esa doble jornada, como se llamaba antes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se vuelve al hogar? ¿Qué es la conciliación? Y aquí he puesto algunas viñetas. La primera de Montse Clavé, que es una dibujante catalana, y la última es de Nuria Pompeya en los años 70. Y ahí vemos, digamos, ese nuevo tipo de encarcelamiento al que se enfrenta la mujer en el momento en el que trata de emanciparse, ¿no? Como todos los electrodomésticos, ¿no? Que prometían la liberación, se vuelven en contra de la mujer. Y me parecía interesante hoy en día pensar un poco en cuanto a lo que significa, lo que ha significado maternar durante el confinamiento de la COVID-19 y también cómo podemos expresar la subjetividad materna en estos espacios, en el ciberespacio, ¿no? Y aquí me gustaría reflexionar gracias al modelo que nos presenta Remedios Zafra, que es una pensadora española que tiene un libro, Un cuarto propio conectado. Entonces vuelve a la aterrización de Virginia Woolf, hablando de ese cuarto propio, que es un cuarto en el que lo privado y lo público tienen puntos en común, ¿no? Y dentro de este esquema que provee Remedios Zafra, ¿no? El espacio, el ciberespacio, el trabajo, o sea, el empleo, el capital, la autopromoción, el trabajo de producción, reproducción, el consumo, las prácticas afectivas, por el otro lado, digamos, el ciberespacio y también ese trabajo intelectual, la subjetividad, el cuerpo, la representación simbólica, imaginaria, y dentro de este esquema, ¿cómo podemos encajar una identidad que siempre es relacional? O sea, hay una tira de Mafalda también en la que Raquel, la madre de Mafalda, dice, bueno, te lo digo yo porque yo soy tu madre. Y Mafalda dice, mira, que nos graduamos el mismo día. O sea, tú te convertiste en madre el día en que yo nací, con lo cual tú existes como madre solamente porque estoy yo. Entonces, la maternidad y el rol de madre siempre es un rol relacional. ¿Y cómo podemos de cierta manera, dar cuenta de esta relación dentro de este esquema, ¿no? Cómo se puede autorrepresentar la maternidad en el ámbito de la narrativa gráfica, que es una narrativa que tradicionalmente se ha vinculado con personajes sobre todo masculinos, ¿no? Si pensamos sobre todo en la tradición norteamericana de los cómics, de los tebeos, siempre son, digamos, personajes heroicos, ¿no? Aunque a partir de finales del siglo pasado asistimos también a una serie de relatos autobiográficos. Sin embargo, tenemos muy pocas madres, ¿no? Dentro de los cómics, dentro de la narrativa gráfica, que tengan voz y capacidad expresiva, ¿no? Que no sean simplemente, digamos, estos personajes secundarios en contra de los cuales los niños pueden expresarse. Entonces, ¿puede la ficción maternal actuar como una contrahegemonía para contrarrestar los discursos patriarcales y neoliberales? Visibilizar puede ser un acto político y ¿qué es lo que podemos visibilizar y cuáles son los tabúes de la maternidad en contra de los cuales sigue siendo muy, muy difícil
expresarse, ¿no? Volviendo a Nuria Pompeya, en 1967 publicó un libro que es una novela gráfica sin palabras. Y pone esa viñeta que a mí me parece súper interesante porque pone a una mujer embarazada con una bomba de relojería. O sea, como el embarazo es ese momento de transformación que se concluye, digamos, con una explosión en la que muere la persona al transformarse en madre, ¿no? Eso es un poquito un discurso que con cierto humor negro, ¿no? Se visibiliza. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar esta dicotomía entre la mujer y la madre, ¿no? Y también el derecho a no ser madre. O sea, pensar en nuevos imaginarios, frente también a la precarización de la existencia. Si pensamos en esta idea que lo personal es político, ¿no? Vemos que estas autonarraciones a veces están un poquito entre el deseo de empoderamiento feminista y estos discursos neoliberales del goce, ¿no? De lo que Eva Ulloz, la filósofa francesa, llama epicracia, ¿no? O sea, ese imperativo del disfrute maternal que está vinculado con estas tecnologías del yo. Por ejemplo, esta es una imagen de Agustina Guerrero, que tiene este personaje, la volátil, en este libro, La volátil mamá mía, dice, es cierto que el amor es ciego, no te he visto y ya te amo con locura. Y, digamos, la visibilidad de estos discursos también hace que sea muchísimo más difícil para las mujeres mostrar otros tipos de sentimientos. O sea, no todas las mujeres disfrutan el embarazo, aunque sea un embarazo deseado, y muchísimas mujeres viven embarazos que no son deseados, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión de la romantización del embarazo, de la maternidad, del que ya hablaba Olga, está muy presente, ¿no? En estos... Y el cómic autobiográfico, voy resumiendo un poco porque teníamos más diapositivas de las que podemos hablar, ¿no? Habla también de una comercialización de las narrativas autobiográficas con este valor comercial, ¿no? Que encuentra el gusto de las lectoras, que conecta con un vasto público, toca fibras sensibles, refleja la mentalidad del gusto del público lector, dentro de un discurso que en muchos casos dice, bueno, que es muy difícil, ¿no? Yo ando de cabeza, ando como pollo sin cabeza, siempre estoy, digamos, corriendo, deprisa y corriendo, pero este es lo mejor que me ha ocurrido. Y este discurso a mí me parece bastante problemático, ¿no? Porque si decimos que esto es lo mejor que nos ha pasado, que lo disfrutamos a pesar de todo, entonces la crítica a un sistema social en el que no hay espacio para la conciliación, pues entonces ahí perdemos el potencial de reivindicación social. Entonces, bueno, he puesto algunos ejemplos, ¿no? De madres que ya no son invisibles y asexuales y calladas. La artista chilena Maliki Marcela Trujillo tiene unas viñetas súper interesantes en las que trata de desmitificar, ¿no? También todas las fases de la maternidad, de la reproducción. Voy un poquito rápido porque sé que nos estamos pasando de tiempo, creo. Bueno, tenemos media hora más o menos, entonces tranqui. Bueno, entonces me calmo un poco, porque iba muy acelerada. He puesto imágenes sobre todo de novelas gráficas españolas. No he tenido la posibilidad de acercarme a novelas gráficas mexicanas, me encantaría hacerlo, pero como saben, pues llevamos 2 años sin poder viajar, con lo cual la posibilidad, digamos, de hacer más trabajo de campo, ¿no? De podernos acercar a otras, porque lo que pasa es también que estos títulos
Algunos son más fáciles de conseguir, otros son muy difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, supongo que en México se habrán publicado novelas gráficas sobre la maternidad, lo difícil es conseguirlas desde Canadá. Entonces, si tenéis ejemplos, ideas que me queréis mandar información, estaría encantada de ampliar este corpus, ¿no? Estas novelas gráficas abarcan sobre todo todo el periodo que va desde el intento de quedarse embarazadas por parte de estas mujeres que lo han decidido, y entonces vemos 40 semanas, 39 semanas, que hacen referencia al proceso de gestación. Y también, digamos, el humor, ¿no? En títulos como Mama Sutra, ¿no? Que 1001 posturas para mujeres en apuros, no son posturas sexuales, son posturas para, digamos, sobrevivir a eso que es la maternidad, ¿no? También, digamos, este libro, El meteorito, ¿no? Que habla de la maternidad como un meteorito que entra en tu vida y provoca una serie de cambios inesperados. También desde el humor, La madre que nos parió, novela gráfica como La mala leche, que es un humor un poquito más ácido, las coñodramas, o sea, vemos que hay mucho humor también tratando de desmitificar, ¿no? Ese aura, ¿no? Que nos viene de una tradición judeocristiana, ¿no? Según la cual no podemos hacer hincapié en muchos aspectos de lo que es la maternidad, ¿no? Entonces nos abren, digamos, todo un abanico de posibilidades de expresión, y sin embargo hay temas que quedan bastante visibilizados, ¿no? Dentro de estas narrativas. Por ejemplo, podríamos pensar que hoy en día, pensando en la crisis climática, ¿no? La crisis medioambiental, podríamos pensar que muchas madres estén tratando de plantear estas cuestiones, ¿no? El impacto de esta crisis climática, ¿no? Sobre las decisiones de convertirse en madre o no. Sin embargo, todavía no hemos visto, digamos, muchas reflexiones sobre estos temas. Para concluir un poco y dejar un poquito de espacio para comentarios, para poder entrar en diálogo, ¿no? Vemos como tanto en España como en Italia, el tema de la conciliación, la posibilidad de luchar en contra de la discriminación laboral y de encontrar un equilibrio, siguen siendo cuestiones sumamente complejas, ¿no? Y me gusta esta viñeta de Roto que se publicó en El País, en el periódico El País, que dice, cuando dije que no quería tener hijos, me pusieron a parir. Y cuando dije que iba a tener uno, me echaron del trabajo, que es una realidad que desafortunadamente tanto en España como en Italia sigue muy vigente, ¿no? Es muy difícil que te renueven un contrato, son contratos precarios en muchos casos, sobre todo para mujeres que trabajan, digamos, en profesiones sobre todo creativas. Es muy difícil tener un trabajo estable, y la maternidad es como este gran elefante dentro de la habitación que hace que muchos de los logros en cuanto a igualdad de género salten por los aires, ¿no? O sea, somos iguales hasta el momento en el que entra esta disyuntiva, ¿no? Y con un poquito de humor ácido, también la otra decía, finalmente sono riuscita a conciliare famiglia e lavoro, sono single e disoccupata. O sea, finalmente he podido conciliar familia y trabajo, soy single, estoy soltera y estoy en el paro, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? O sea, ya se ha resuelto el conflicto, ni la posibilidad de tener hijos, ni la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? Y son cuestiones que creo que están todavía muy candentes,
esta disyuntiva, ¿no?, entre el patriarcado y el liberalismo, pues está muy presente, ¿no? Lo que se nos exige a las mujeres en cuanto a responsabilidad, ¿no? Dentro de todos estos nuevos modelos maternales de el multitasking, ¿no? Y nos gustaría terminar un poquito con esta cita de Esther Vivas, que dice que el ideal materno oscila entre la madre sacrificada al servicio de la familia y las criaturas y la superwoman, ¿no?, capaz de llegar a todo, compaginando trabajo y crianza. Y frente a estos dos modelos, vemos que muchas de las novelas gráficas, así como de las novelas que surgen en ese momento, llevan a cabo una reflexión que va un poquito más allá y que también, lo que nos parece muy interesante, la posibilidad de pensar en los cuidados más allá de lo personal, más allá de esta lógica de privatización de las relaciones interpersonales. Y es algo que vemos, por ejemplo, en La hija única, ¿no?, de Guadalupe Nettel, que probablemente es una de las novelas que muchas personas en México han leído recientemente, ¿no?, que plantea el hecho de que una persona no es madre solamente si es madre biológica, que hay muchas maneras de ejercer roles de cuidado, que son roles muy importantes para que funcione nuestra sociedad, que van más allá de estos encasillamientos, ¿no? Entonces, bueno, te dejo la palabra para concluir, Olga. Muchas gracias, ¿no? Bueno, más que concluir, yo creo que tenemos tiempo, veo que han puesto algunas preguntas aquí en el chat muy interesantes, entonces creo que sería interesante leer las preguntas y abordar lo que nos plantean, ¿no? Algunas de estas personas. A ver, si quieres, ¿empiezo leyendo o...? No te preocupes, porque si quieres se las voy leyendo yo para que no tengas que ocuparte con el chat, ¿no? Nada más. Bueno, está aquí abierto, acabo de ver que hay bastantes Sí, no preguntas. te preocupes. Mira, Yana pregunta, ¿ustedes creen que estos textos sobre maternidad tienen lectoras mujeres sobre todo o que son recibidos como un tema universal? Sí, bueno, es una pregunta que también nos hacemos nosotros, ¿no? Cuando lo abordamos. Y bueno, Marina y yo estamos haciendo un libro juntas de entrevistas a escritoras que han abordado la maternidad, ¿no? Y es una pregunta que también les hemos hecho bastante a todas. Y bueno, ellas no escriben para un público femenino y la mayoría de estos libros están pensados como pues un tema universal porque como dijimos antes, no todos nacemos y todos morimos. Entonces, como tema universal sería un tema al que cualquier lector se puede acercar, pero lamentablemente al ver que trata sobre maternidad, muchas personas piensan, a mí eso no es para mí, ¿no? Sobre todo hombres, ¿no? Pero por eso la recepción de los textos tiene que ver también con el machismo social, ¿no? Como muchos de los puntos que hemos tocado aquí, ¿no? Otra pregunta que viene, que se enlaza con esta, es una de las últimas que ha hecho, creo que es, sí, Mina Ouros, perdón, porque cree que no hay más investigación respecto a la maternidad y el individuo desde el punto de vista antropológico. Pues por lo mismo, ¿no? Por el machismo y por la dominación masculina. Yo creo que ha sido ese uno de los mayores impedimentos a la hora de abordar. Sí se ha investigado, pero ha habido un silenciamiento, ha habido un proceso de silenciamiento, ¿no? Tanto de las voces de las personas que han tratado estos temas, como cuando por fin lo han conseguido tratar por los medios que haya sido, han sido después silenciadas, ¿no? Esto lo aborda una filósofa en su libro, El silencio de sobre todo del cuerpo materno, ¿no? Que se llama Elizabeth Gross. Y bueno, Y sí, Michelle Bulus, sí. Y además están otras cuestiones, ¿no? O sea, si pensamos, si pudiéramos hacer un ejercicio, digamos, con boli y papel, ¿no? Que cada persona tomara 2 o 3 minutos y pensara en su trayectoria
como estudiante o como profesora, ¿cuántos libros en los que aparece la maternidad han leído, ¿no? Y en cuántos de estos libros que no sean, por ejemplo, Medea o que no sean Yerma, ¿no? Ambos escritos obviamente por hombres. ¿Cuántos de estos libros presentan las voces de unas madres, ¿no? Entonces está también el hecho de que como lectores y lectoras, aunque seamos lectoras, hemos recibido una formación androcéntrica. O sea, nuestra formación es como si a una persona le han educado el paladar para apreciar ciertos sabores, de repente tratamos de cambiarles la dieta. Ese paladar no está conformado para apreciar otros sabores que nunca han entrado en su dieta, ¿no? Nuestra dieta, nuestro paladar, se ha educado a partir de una visión totalmente androcéntrica, ¿no? Y los hombres han sido educados pensando que, bueno, ¿cómo van a leer una novela de maternidad? A ellos no les incumbe, ¿no? O sea, que esto es cosa nuestra, no es una cosa universal. Entonces, digamos que esta visión profundamente androcéntrica crea un gusto literario, y este gusto literario crea críticos literarios. Y estos críticos literarios son los que escriben en los periódicos que leemos, escriben en los suplementos literarios, son los que deciden a quién van a entrevistar si hacen un programa televisivo, un festival de literatura. Entonces, digamos, es muchísimo el trabajo que hay que hacer, ¿no? A partir de un cambio en nuestros temarios, que no siempre podemos hacerlos, ¿no? A veces hay temarios que con una serie de figuras literarias que sí o sí hay que incluir. Entonces, digamos, ¿cómo podemos cambiar también la visión de los hombres y decirles que, mira, no pasa nada si vas por la calle con un libro que tenga una cubierta con los tonos entre el morado y el rosado, ¿no? Por ejemplo, que pueden ir por la calle con estos libros en la mano. Pasa también en encuentros, ¿no? Estamos, creo que en México también, así como en España y en otros países, que cuando hay encuentros literarios, club de lecturas, son casi siempre las mujeres las que acuden, ¿no? Entonces, si los hombres leen o no leen estos libros, bueno, también depende, las escritoras a las que entrevistamos, sobre todo han señalado el hecho de que los hombres más jóvenes y más progresistas, los que están también revisando estas masculinidades hegemónicas, se acercan muchísimo más, con muchísima más disponibilidad al diálogo a estos textos, ¿no? Y hay una variedad, claro, que luego creo que estamos en un momento de transformación, ¿no? De transformación en el que vemos, digamos, una de las preguntas que he visto, alguien hablaba de películas, ¿no? Por ejemplo, es interesante en el Festival de Cine de Venecia, ¿no? Se presentaron dos películas importantes, una que ganó el León de Oro, sobre el aborto, luego la de Almodóvar, Madres Paralelas. Hasta si entramos en Netflix, encontramos una variedad de películas sobre maternidades, ¿no? También, no sé, una serie mexicana, Madre hay más que una, ¿no? Me parece que Madre solo hay dos, algo así, ¿no? Entonces, claro, hay más modelos de madres que se presentan. Claro que todavía estamos con más realizadores masculinos que femeninos, ¿no? Y también el gusto, ¿no? O sea, estas cosas que decíamos en cuanto a cómo se crea el gusto por... entonces, claro, están surgiendo toda una serie de nuevas narrativas. ¿Hasta qué punto las mujeres
sobre todo en el ámbito audiovisual, porque es más fácil escribir una novela, ¿no? Una novela solo necesitas un ordenador muy básico y escribes la novela y la envías a una editorial. Conseguir el presupuesto para una película ya es mucho más complicado, ¿no? Y esto también explica el número relativamente bajo de mujeres directoras de cine, ¿no? Y del tipo, otro discurso es cuáles relatos tienen acceso a la financiación que permite producir películas, ¿no? Entonces, digamos que hay toda una serie de instituciones, de dispositivos que juegan un rol importante. Y no sé si quieres contestar tú sobre Disney. Yo no, mis hijos ya no ven películas Disney, con lo cual llevo algunos años un poquito sin ver las producciones Disney recientes. Sí, yo creo que sí, que la verdad que las nuevas películas de Disney y bueno, y de otros lados, no solo de Disney, ¿no? También en Pixar hay como un interés, ¿no? En representar otro tipo de conflictos, ¿no? Como la entrada en la adolescencia, ¿no? La transformación que muchas personas experimentan, ¿no? Al dejar de ser niños y tener cada vez pues una serie de responsabilidades más, ¿no? Como adultos. Y yo creo que más que una prolongación del conflicto madre-hija es una visibilización de ese conflicto, ¿no? Porque más que conflicto madre-hijas, ¿no? Es como el conflicto de todos los vínculos, ¿no? Que entablamos familiares y del proceso también, ¿no? Que como seres humanos llevamos a cabo de individuación, sobre todo durante la adolescencia, ¿no? Entonces sí, yo veo que ahí hay un mayor interés de mostrar otro tipo de narraciones. En una de las últimas películas que he visto, Turning Red, que es sobre una adolescente, bueno, está entrando en la adolescencia, ¿no? Y como tiene su primer ciclo menstrual y lo que eso implica y bueno, con toda, no, no les voy a destripar la película, así que bueno, está en Pixar. También otra de las preguntas, ¿no? Espera un segundito, perdón, es que hay que leer la pregunta completa porque como esto se va a quedar en YouTube, las respuestas, o sea, tiene que saberse cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. Sí. Sí, la pregunta es, las nuevas películas de Disney no recurren a villanos, sino a conflictos familiares en los que casi siempre la madre es la responsable. ¿Encuentran que esto es una prolongación del conflicto madre-hija? Nos lo pregunta Jana, ¿no? Sí. Y también antes Manuel Granados Vargas preguntaba si ven un boom de la maternidad más allá de la literatura. Por ejemplo, hay películas que puedan recomendar, y eso lo abordó Marina antes. Sí. Y sí, yo creo, Manuel, que también, más que un boom, creo que hay un interés por mostrar otro tipo de historias, ¿no? en el lenguaje cinematográfico. Hay películas muy interesantes que se están haciendo en los últimos años que abordan la relación que tienen muchas personas con la maternidad y con otro tipo de vínculos, ¿no? Familiares y son, bueno, como ha mencionado Marina, ¿no? Madres paralelas, también está Titán, que es también muy interesante, ¿no? El proceso de gestación, de embarazo, el vínculo paterno-filial que establece, y bueno, es una película inmensa, ¿no? También en Netflix hay nuevas producciones como, no sé cómo The Lost Daughter, no sé cómo se ha traducido, La hija oscura me parece, que es basada en una novela de la escritora italiana, ahora mismo se me olvida el nombre. Elena Ferrante. Enzo Ferrante. También, ¿no? Que habla sobre el conflicto materno, ¿no? Y como esa, ¿no? Compaginación entre ser madre y ser, en este caso, académica. Y
La enfermedad del domingo también puedo recomendar, que habla sobre también una madre abandónica y cómo se recupera o no ese vínculo, ¿no?, con la madre. Hay también desde Argentina, no recuerdo ahora los títulos, bueno, está el Crímenes de Familia, Crímenes de familia, sí. que también habla de la maternidad y, bueno, la violencia de las relaciones familiares. Hay, la verdad, que muchísimos títulos que hacen una serie de propuestas muy interesantes en los últimos años y que, pues, amplían, ¿no?, ese abanico de posibilidades de ver nuevos o nuevas formas, ¿no?, de representar este vínculo, ¿no?, que todos tenemos o no, como hijos o como madres, ¿no? Sí. Y bueno, más preguntas. Si quieres, Marina, contestar esta de Mina Ourus. Esta percepción de la maternidad tendrá que ver con la percepción de la mitología en general, donde la mujer muere para convertirse en la madre tierra. Bueno, aquí, digamos, esta concepción mítica, ¿no?, de Demeter, bueno, lo que es, en muchos, es difícil, digamos, dar, digamos, unas pinceladas y tratar de englobar todos los temas, ¿no? Porque lo interesante es que son muchas temáticas diferentes. Pero creo que en general se quiere ir más allá de esta concepción según la cual la mujer tenga que morir al convertirse en madre, ¿no? Ese conflicto, por ejemplo, hay un libro muy interesante de una filósofa francesa que se llama Elisabeth Badinter, que se llama El conflicto, la mujer y la madre, y ella aborda este conflicto sobre todo mostrando cómo, en su opinión, todos estos discursos de volver a una maternidad intensiva, digamos, todos estos discursos de, no sé, dar la teta por 2 años o más, podían acabar siendo, digamos, discursos que tan prescriptivos, ¿no? Yo creo que la gran cuestión es, ¿podemos vivir la maternidad sin estas nociones tan prescriptivas de lo que tiene que ser la buena madre? O sea, ¿es posible que las madres realmente se apropien de la maternidad y puedan vivirla según lo que buenamente puedan, ¿no? O sea, que no, en otros ámbitos no se nos pide, digamos, que seamos, digamos, bueno, aunque tal vez sí, digamos, el cuerpo femenino tiene que ser de cierta forma, ¿no? De cierta talla, con ciertas características. La belleza tiene que ser, y también la maternidad tiene que ser, ¿no? Y cómo tiene que ser varía, cambia, dependiendo de la época, de la clase social, ¿no? Yo creo que en muchos casos vemos que las autoras quieren ir más allá de ese conflicto, ¿no? Quieren realmente superar esta dicotomía entre ser madre y ser persona, ¿no? Al que hemos hecho referencia al principio. Y luego vi que había otra pregunta. También de Jana, que dice, ¿encuentran que las distintas clases sociales están Sí. representadas en estos relatos maternos o son mayormente burgueses? Bueno, esto es lo que yo trataba un poquito de abordar, ¿no? Claro que aquí hay un nudo crucial. ¿Quién escribe? Para llegar al punto en el que una persona pueda escribir una novela, en general, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, de escolarización, que está, digamos, connotado según valores que no cuestionamos, porque son valores que es como el aire que respiramos, que son valores profundamente burgueses, ¿no? Entonces, es posible llegar a ser escritora sin haber pasado por ese proceso de escolarización. Entonces, digamos, una mujer que es analfabeta
puede escribir una novela expresando el punto de vista de las mujeres analfabetas si no ha aprendido a escribir? Y al aprender a escribir, al ir a la escuela, no está influenciada por los valores, digamos, hegemónicos. Y también, por ejemplo, directoras y directores de cine. ¿Cuántos se han criado en, no sé, en una favela? ¿Cuántos se han criado en una villa miseria? ¿No? ¿Estas personas tienen acceso a la palabra? Probablemente la respuesta es no. Digamos, entonces el acceso a un número más amplio, un abanico más amplio de subjetividades sigue siendo bastante problemático. Por ejemplo, una de las imágenes de libros que Olga puso es El hijo zurdo de Rosario Izquierdo, que es una escritora española, que abarca este conflicto, ¿no? Conflictos de clase y maternidades dentro de clases sociales diferentes. La perra de Pilar Quintana, que está ambientada en una zona menos conocida de Colombia, la protagonista es afrodescendiente, pero claro, Pilar Quintana no es una persona que se haya criado en ese medio, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta muy interesante y yo creo que nos quedamos un poquito encasillados, ¿no? Dentro de ciertas, bueno, no quiero decir ciertas convenciones, pero claro, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se da voz? ¿Cómo se representa desde el punto de vista de los subalternos, ¿no? Geraghty Spivak se preguntaba, ¿no? ¿Can the subaltern speak back, ¿no? Pueden tener, y creo que en el ámbito de la maternidad nos enfrentamos a esa gran pregunta de quién tiene acceso a la palabra y la posibilidad de representar. Sí, exactamente. También añadir, ¿no? Que si bien lo que ha dicho Marina, ¿no? Quien tiene acceso a la palabra o a los discursos, también vemos que sí hay un interés y una manera también de incluir la mayor variedad de representaciones, ¿no? Entonces sí vemos como que hay un interés, ¿no? En tratar de que más madres formen parte o más visiones distintas de la maternidad en los textos que escriben muchísimas personas en los últimos años, ¿no? Ha mencionado Marina Rosario Izquierdo, también podemos hablar de Gabriela Wiener, también de Pilar Quintana, Ariana Harwich, cuyas madres, si bien ella es una estudiante, como tú has dicho, que ha pasado por el mundo académico, las madres que representan, no, las que trata, son seres marginales, ¿no? No forman parte, ¿no? Del reparto, de lo sensible, como dice Rancière. Y bueno, entonces yo veo que sí, que hay como un interés también en tratar la maternidad y ampliar, ¿no? Cuál es la representación que se ha venido dando, aunque bueno, todavía queda mucho camino por hacer, ¿no? Sí. Y no sé si tienen más preguntas. Tengo aquí un comentario y una pregunta. Sí. El comentario es de Ina Castro. Dice: muy valiosa conferencia, soy madre y me entusiasma saber que hay nuevos y valiosos caminos, argumentos, aspectos, posturas, libros para abordar el tema de ser mujer y elegir ser madre también, sin renunciar a una vida libre y libertaria. No ha sido fácil, provengo de familia humilde y de un contexto machista. Entonces, bueno, ese es el comentario de Ina, que muchas gracias, Ina, por compartirlo con nosotros. Y una pregunta más de Manuel Granados. ¿Qué posibilidades ven de que en un corto plazo la visión clásica de la madre como dadora de vida, mujer sacrificada por la maternidad misma, se modifique? ¿O es más probable que surja un regreso cultural y artístico a esta visión clásica?
Buena pregunta. ¿Quieres contestar, Marina? Bueno, sabes, aquí entramos un poquito en la futurología, ¿no? Quién sabe. Claro que me parece muy interesante que sea un hombre, ¿no? El que plantea la pregunta, ¿no? Vamos a ver, vamos a interrogar también a los hombres en cuanto a cuánto espacio quieren ceder, ¿no? Yo creo que hay, dentro de esta cuestión fundamental que es la crisis de los cuidados, ¿no? Que es también la crisis de los cuidados hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, hacia el cambio climático, ¿no? Queremos cambiar de paradigma, queremos crear una sociedad cuidadora, una sociedad en la que no sean solamente las mujeres las que se hacen cargo de los cuidados, ¿no? Y eso creo que interroga sobre todo a los hombres, ¿no? Por ejemplo, esta lectora que aportó su testimonio, ¿no? De haberse criado en un ambiente machista, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, dialogando sin llegar a un enfrentamiento, cómo podemos llegar a compartir los cuidados, ¿no? Y cómo, yo creo que en ese sentido, es algo muy necesario, ¿no? Hablar de, podemos ser cuidadores, cuidadoras, más allá de nuestro género, más allá de nuestra identidad sexual, ¿no? Podemos pensar en vínculos de apoyo que sean diferentes. Y yo creo que allí es el gran reto que tenemos como sociedades y como humanidad. O sea, si no cambiamos ese paradigma, pasamos de la competición, pasamos del extractivismo a una sociedad que cuida, ¿no? Entonces no son solamente las mujeres las que se hacen cargo de todo. Yo lo veo así. Luego, ¿cómo será el futuro? ¿Quién sabe, no? Sí. Aunque a veces sentimos que tenemos muy poco poder para cambiar las cosas, creo que la literatura, que la cultura tiene una responsabilidad, ¿no? Para hacer reflexionar sobre estos temas. Y yo lo dejaría así. Sí, bueno, yo creo que al mismo tiempo todos estos relatos y representaciones que vemos, en cierto modo a lo mejor sí son como, están en la vanguardia, por así decirlo, de las representaciones, ¿no? Nos pueden a lo mejor iluminar, ¿no? O inspirar, ¿no? En pensar nuevas posibilidades, pero para que realmente se dé como una reestructuración, ¿no? Y poder imaginar las maternidades, como dice Marina, ¿no? Como algo en lo que todos nos estemos implicados, tiene también que pasar con una reestructuración del individualismo, ¿no? Pasar del yo al nosotros. En este caso, a mí me interesan mucho las reflexiones que tiene, por ejemplo, Marina Garcés, ¿no? Como no es estar uno, el yo frente al otro o a los otros, ¿no? Sino estar coimplicados en un mundo común, porque pues toda la falacia de la individualidad no ve que realmente todos estamos en este caso coimplicados, ¿no? Ella dice que, por ejemplo, donde no llega mi cuerpo, llega la mano del de otro, ¿no? Donde yo no alcanzo, ahí está la mano de otra persona para llegar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, ¿no? Que decía Marina, de poner la vida en el centro y que todos pongamos realmente, ¿no? Parte, ¿no? En esta coimplicación y seamos cuidados y cuidemos, ahí sí puede haber una nueva, como un nuevo significado, un nuevo sentido a lo que sería la madre. El problema es que ahí tenemos el avance, ¿no? De todos los movimientos neofascistas y de la ultraderecha en muchos lugares. Bueno, en España, que es
donde lo estamos estudiando, pero también en Italia, en Francia, como acabamos de ver en las elecciones, ¿no? Y vemos que esos avances no quieren ese cambio, ¿no? Que también interesa, ¿no? Mantener esa figura nutricia, sacrificial de la madre, ¿no? Porque es la que sostiene también de una manera gratuita, ¿no? Todo el sistema capitalista o neocapitalista salvaje en el que vivimos. Y también, pues, cuestionar, ¿no? El origen, ¿no? Prácticamente, ¿no? De lo que es una madre, desestabiliza, ¿no? Un orden que ha estado durante mucho tiempo instaurado, y eso es aterrador, ¿no? Quedarnos sin cimientos sobre lo que se construye la cultura. Entonces también eso en parte contesta también otra de las preguntas que han planteado, ¿no? ¿Por qué no hay tanta investigación? ¿Por qué hay ese silencio? ¿No? Porque, bueno, cuestionar quiénes somos, de dónde venimos, si bien es parte de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Pensar que la madre no existe es mucho más aterrador, ¿no? Que pensar en esa madre sacrificial y nutricia que tenemos todos en mente, aunque diste mucho de la realidad de lo que puede ser una madre. Muchísimas gracias, Olga y Marina, por sus respuestas tan ricas, ¿no? Creo que ha sido una conferencia preciosa, hemos aprendido muchísimo. Yo, bueno, nada más quería agregar a esto de la figura materna, bueno, y algo que dijo Marina, de hecho, porque a mí me impacta mucho, que yo soy madre de reciente, ¿no? Tengo una chiquita de 10 meses. Y este discurso, ¿no? Que parece como que los discursos antiguos vuelven disfrazados de discursos progresistas, ¿no? O sea, entonces decía Marina, fanatismo parental, ¿no? O sea, la crianza con apego, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda y que pues es muy prescriptiva, y esto de, pues sí, amamantar hasta los 2 años, que duerma en la cama contigo y que tenga como la maternidad empieza a abarcar todos los espacios, ¿no? De manera prescriptiva, pero justamente son discursos a los que se añade mucha gente progresista, ¿no? Y que terminan siendo, pues, otra vez, ¿no? Totalizantes, como que creo que son estos mitos o estas figuras tan antiguas, son truculentas, ¿no? Van saliendo otra vez disfrazadas de otras maneras, ¿no? Y nos cuesta trabajo erradicarlas. Y bueno, yo podría hacer más preguntas, pero creo que ya abusamos de ustedes mucho, ¿no? Una vez más agradecerles. María, no sé si tú tengas algo más que agregar. Muchas gracias, Elisa. Sí, bueno, por supuesto, me encantaría felicitarlas. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Son temas muy interesantes. Además, nos regalaron una presentación muy dinámica para los estudiantes de literatura, bueno, para el público en general también, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias. A mí, sí, igual tenemos varios comentarios en redes, ¿no? Muy buena conferencia, muchas gracias. De repente interactuaban con lo que ustedes decían, que es cierto aquello que dicen y tal. Total, que esta reunión hoy sí que suscitó varias preguntas y un diálogo muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, bueno, a todos, a los que no vemos, que están en las redes, y nos encantaría, ¿no? Continuar estos diálogos, estos debates que, bueno, para nosotras son muy necesarios, ¿no? Y aparte, como decía Elisa, ¿no? Ahora mismo hay como ese fanatismo por una parte, ¿no? Y al mismo tiempo se sigue sin poner a las infancias, ¿no? Como el punto de interés, ¿no? Donde deberíamos enfocarnos todos como sociedad, ¿no? Y no solo en los brazos de las madres, ¿no? De ese rol de cuidadoras, de figuras nutricias, etcétera, ¿no? Y bueno, nada, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nos dice Zaida Sánchez, perdón, ay, interrumpí, ¿verdad, Marina? Perdóname. Sí, yo también quería dar las gracias, ¿no? Porque creo que es muy importante poder tener estos espacios, ¿no? Como algunas personas han mencionado, se habla tan poco de la maternidad en literatura, parece que no hay estudios, y algunos sí que los hay, pero siempre es un poquito una lucha, ¿no? También para que el mundo académico acepte este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, para nosotras es un verdadero placer estar
con todas vosotras, con todo el mundo que nos ha escuchado, y esperamos que algún día a lo mejor poder reunirnos presencialmente, ¿no? Cuando sea posible. Y Desde seguir luego que esta sí. conversación. Lo esperamos con ansias ese día, ¿eh? Te vamos a tomar la palabra, absolutamente quedan invitadísimas, las dos lo saben, aquí a México, a la UNAM en su casa, a una reunión ya no pues pandémica, digamos que no sea en Zoom, sino real. Nos dice Zaida, que está aquí con nosotros, que cree que llegó tarde, pero le interesaba mucho la conferencia. Gracias a todas. Solamente decirle a Zaida que esta conferencia va a quedar subida en YouTube y además en Facebook, ¿no? Entonces, pueden volverla a escuchar si quieren, en cualquier momento, igual que cualquiera de los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y pues bueno, entonces, creo que damos por terminada esta sesión, ¿no? Gracias a todas. Gracias. Y pues María, te toca cortar la transmisión. Gracias. Bien, sí. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras invitadas y muchas gracias al público que nos vio el día de hoy por Facebook. Les recordamos que nuestra siguiente conferencia es de la maestra Gabriela Martín, quien nos estará hablando de humanidades digitales. Esto ocurrirá el jueves 12 de mayo a mediodía. Muchísimas gracias. Gracias.